En literatura para oír, David Toscana, Premio Alfaguara 2026, México. El escritor mexicano David Toscana conquista el Premio Alfaguara 2026 con su libro El Ejército Ciego, bajo el seudónimo de Cosaro el Escriba. El jurado, presidido por Jorge Volpi, ganador del Alfaguara 2018 por una novela criminal, e integrado por Agustina Basterrica, Brenda Navarro, Camila Enrich, Óscar López y Pilar Reyes, eligió esta fábula histórica sobre la guerra bizantina del siglo XI por mayoría, entre 1.140 manuscritos recibidos. El Ejército Ciego parte de un episodio cruel de las guerras bizantinas. En el año 1014, tras la batalla de Cluj, el emperador Basilio II ordena cegar a 15.000 soldados búlgaros, dejando tuerto a uno de cada 100 para guiarlos de regreso. Esta columna de desarrapados llega a la capital búlgara, donde el zar Samuel muere de pena al verlos. Su hijo Gabriel asume el trono de un imperio amenazado, defendiendo su pueblo con astucia para elevar la moral tras la derrota. Se lee en el acta del jurado. David Toscana, nacido en Monterrey, estado de Nuevo León, México, en 1961, es un narrador cuya bibliografía incluye cuentos como Lontananza y Brindis por un fracaso, y novelas como Las bicicletas, Estación Tula, Santa María del Circo, Duelo por Miguel Pruneda, El último lector, El ejército iluminado, Los puentes de Königsberg, La ciudad que el diablo se llevó, Evangelia, Olegaroy y El peso de vivir en la tierra. Ha formado parte de programas de escritura de la Universidad de Iowa y en Berlín. Su obra se traduce a 17 idiomas. Ganador de premios como el José María Arguedas, el Antonín Artaud, el Colima, el José Fuentes Mares, el Javier Villaurrutia, el Elena Poniatowska, el Mazatlán y el de la Bienal de Novela Mario Vargas Llosa. Escuchemos la voz literaria de David Toscana. Este cuento pertenece al libro Lontananza, un café que sirve de contenedor de las historias que Toscana cuenta. El heredero. Las sillas patas arriba estaban alzadas sobre las mesas. Cristóbal pasaba sin mucha convicción un trapeador sucio y seco que revolvía sin remover la tierra del suelo, mientras Odilon, sentado detrás de la barra, una noche más aburrido, hacía sus cuentas del cierre. Separó los billetes en 2 montones, los de aspecto nuevo y los sucios y arrugados por tanto manoseo. Tomó algunos de los nuevos y comparó sus fechas, las firmas del director general, del representante de la Junta de Gobierno y del cajero. En 2 años habían cambiado 3 veces al director y 7 veces al de la Junta. Se preguntó quién era don Andrés Quintana Roo y ya no tuvo ojos para distinguir las letras de los grabados del reverso. ¿Terminaste, güero? Ya casi. La enfermedad de Odilon había impuesto una mayor carga de trabajo sobre Cristóbal, el único de 8 hermanos, que conservó el color claro de un antepasado francés. Él aceptaba esta carga a cambio de cierta esperanza. ¿Para qué sirve el dinero?, repitió Odilon, su cantinela de cada vez que echaba los billetes en la bolsa. Las monedas siempre las dejaba en la caja. No me gusta batallar con la feria. Y con el batallar no se refería a la cuestión económica, sino a la dificultad para recoger las monedas pequeñas de a 10 y de a 20 con los dedos temblorosos y rígidos. En cambio, sí le gustaban los billetes porque podía tomarlos suavemente, usando 2 o más de 2, y en caso de caérsele alguno, no importaba su denominación, caería en silencio sin delatar su torpeza. A veces Cristóbal aborrecía su trabajo. No le importaba atender a los bebedores, escuchar sus quejas e insultos. Aceptaba lavar el baño y limpiar vómitos. Todo eso estaba bien. Un trabajo como cualquier otro, se decía. Pero algunas noches, cuando sus amigos entraban a Lontananza, de puro coraje se le subía el rojo a la cara. «Sírvenos, Cristóbal, ándale, huevón». Y le tronaban los dedos, y era una burla tras otra toda la noche sin que nunca le dejaran un céntimo de propina. Lo peor venía en su noche libre. Frente a las muchachas, frente a Consuelo, los amigos continuaban sus bromas. «Cristóbal, tráeme una cerveza, un vaso, una servilleta». Y ya fuera en un salón de baile o en la casa de una de ellas, Cristóbal seguía siendo el mozo siempre listo para atenderlos. No por mucho tiempo.
Odilon levantó la bolsa de los billetes y la agitó. Si pudiera comprar tus sueños, muchacho, pero a mi edad uno solo puede aspirar a un buen morir. No diga eso, señor. Cristóbal, exasperado, apretó los dientes. Apenas 6 meses antes, Odilon tenía otra cantilena. Tengo 82 años y no me duele ni una uña. De hecho, comenzó a repetirla desde que llegó a los 80, con algunas variaciones en cuanto al sitio en que no sufría dolor. A veces eran las uñas, a veces los huesos o el cabello. A Cristóbal le parecía muy poca cosa que le llegaran a doler los pelos y le irritaba verlo tan fuerte, cargando un barril de cerveza, subiendo una escalera para cambiar un foco, agachándose 1 y 100 veces para recoger colillas, corcholatas, corchos y latas. Hoy vendimos muy poco. Es que todos andan muy amolados. Cristóbal sintió la necesidad de dar una excusa. En mi época, cuando más jodido se estaba, más eran las ganas de un trago. Son otros tiempos, señor. ¿Y qué podemos hacer para que sea como antes? No sé, señor. Cristóbal se guardaba sus planes. Colocaría una televisión en cada esquina para ver el box y el fútbol, una buena mano de pintura, mesas de billar, otras marcas de cerveza, la gente se estaba cansando de tomar pura Corona, aire acondicionado y sobre todo, un cambio de nombre. Compraría un anuncio luminoso que prendiera y apagara toda la noche. Bar El Güero. La palabra cantina era del pasado, o mejor aún, El Güero Bar. Un día, Odilon se cayó al suelo sin oportunidad siquiera de poner las manos. Cristóbal recordaba la caída como un hecho muy lento, como si Odilon hubiera sido un globo. El grito, los brazos buscando en dónde apoyarse, en la barra, en un banco, en un cliente. El aterrizaje, la cabeza rebotando sin hacer un solo ruido. El viejo en el suelo inmóvil, incapaz de incorporarse. Los que estaban alrededor lo levantaron para sentarlo junto a la barra y revisarle algunos huesos. No es nada, dijo Odilon, y continuó sirviendo y cobrando y lavando vasos. Al rato se sintió mal. Te digo que no es nada, hombre, si acaso un mareo. Contra su costumbre, decidió retirarse antes de cerrar el negocio y luego de darle a Cristóbal una serie de recomendaciones, se despidió diciendo hasta mañana. No fue ni al día siguiente ni a la mañana siguiente cuando volvió. Tardó casi un mes y llegó convertido en un viejo de pasos cortos, cada vez más cortos, y pendiente del reloj porque ahora cargaba una cajita metálica llena de pastillas que había de tomar cada 4, 6, 8 o 12 horas para la circulación, la acidez, los gases, las piernas entumecidas. Desde entonces cada noche le pedía a Cristóbal que lo acompañara de vuelta a casa. Cristóbal accedía, resignado a servirle de muleta, a tomar un rumbo opuesto al suyo con una lentitud que le hastiaba, con esas manos en busca de equilibrio sobre sus hombros y respondiendo sí a todas las preguntas de rutina que brotaban ante la falta de conversación. ¿Apagaste la sinfonola? ¿Cerraste bien la llave del fregadero? ¿Le pusiste creolina a los baños? Y al pasar frente a casa de Consuelo, Cristóbal agachaba la cabeza avergonzado, pero a la vez tranquilo, porque ella siempre se acostaba temprano. ¿Ya terminaste, güero?, repitió la pregunta. Sí, señor. Eran cerca de las 2 de la mañana, muy temprano para ser viernes. Cristóbal fue a la bodega y comenzó a apagar las luces. No le extrañó escuchar que alguien golpeaba la puerta. Seguido se presentaban algunos trasnochados dispuestos a pagar lo que fuera con tal de que les permitieran entrar. Tocan, pensó. Diles que ya no son horas. De camino a la puerta pasó frente a Odilon y quiso bloquear los oídos para no escuchar. Tocan, diles que ya no son horas. Odilon tenía hechas sus frases para cada circunstancia. Resultaba fácil anticipar sus palabras cada vez que entraba un cliente, cuando se rompía una botella o cuando alguien se negaba a pagar la cuenta. Y tan no se salía de sus costumbres que continuaba preguntando por la creolina a los baños, aunque ya ni en las boticas había modo de conseguirla. Les eché Clorolex, respondió Cristóbal las primeras veces. Después se conformó con asentir. Está cerrado, dijo Cristóbal por el postigo un par de espaldas en retirada. Cristóbal movió los labios en silencio. ¿Qué desean tomar? Pero ya saben que a esta hora todo cuesta el doble. Vámonos, güero, estoy muy cansado. Espérame tantito, me faltó apagar una luz. De vuelta en la bodega, tomó una botella de brandy y se siguió de largo hacia el baño. Al girar la tapa, escuchó el rompimiento del sello.
Seguramente Odilon ya estaría de pie, apoyándose en sillas y mesas para alcanzar la salida. Cristóbal se sentó sobre el excusado a esperar. El olor no era el de una hora antes, cuando comenzó a asear. ¿Qué les cuesta estirarle? ¿Qué les cuesta mejorar la puntería? Afortunadamente no había testigos en esa parte de su trabajo. Un poco al frente, un poco sobre su cabeza, observó el tubo que Odilon había mandado soldar para poder sentarse y pararse sin ayuda de nadie. «Apúrale, güero, por favor». Cristóbal no se atrevió a tomar de la botella. La colocó boca abajo sobre un mingitorio y escuchó el gorgotear del líquido que se iba. «Ya voy, señor». Todo el interior quedó a oscuras. Con un fuerte jalón, Cristóbal cerró la puerta hinchada. Odilon giró la llave. El viento de la calle era un revoltillo de aire fresco y caliente, como si en un lugar cercano estuviera lloviendo. Odilon puso las manos sobre los hombros del muchacho. «Vámonos, güero. ¿Por qué no se compra unas muletas el cabrón? ¿Para qué me trae jugando a la víbora de la mar?» Cristóbal se preguntaba por qué sus preguntas empezaban a ser tan repetitivas como las del viejo. ¿Apagaste la sinfonola? ¿Cerraste bien la llave del fregadero? ¿Le pusiste creolina a los baños? Arrastraba un pie, daba otro paso y Cristóbal decía sí, 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 asqueado de sentir el temblor de las manos sobre sus hombros y convencido de que todo era una prueba. Pero ¿cuántas veces más tendré que pasarla? Una prueba sin duda, porque Odilon no iba a creer que tanta lealtad, tanto sacrificio era por el sueldo de cada semana. Vas a ver, Consuelo, cómo al rato me va a ir mejor. Entonces, como siempre, que trataba de imaginar ese futuro, su optimismo se truncaba con la imagen del sobrino de Odilon, un poco oscura, despreciable, inquietante. Esa cara cebosa que retenía todo el polvo del viento. No es posible. No es bueno para nada. ¿Cuándo ha procurado a su tío? Una serie de relámpagos iluminó el contorno de los cerros. La luz permanecía por tan poco tiempo que no se alcanzaba a captar ningún color. «¿Está relampagueando?» «Eso parece». Y cuando llovía y los zapatos se llenaban de una pasta de lodo que largaba la distancia, Odilon decía: «Está lloviendo». La casa de Consuelo apareció tan silenciosa como todas las noches. Cristóbal vio de reojo el meneo de las cortinas y las palomillas alrededor del foco encendido en la terraza. Un día, Consuelo, un día. No supo continuar la idea. Le empezaban a aburrir sus proyectos y tal vez a ella también. Más adelante se acababa la tierra de la calle para dar paso al pavimento. La casa de Odilon estaba justo en el límite del lado de la tierra. Al fondo se divisaba el mechero de la refinería. Un día va a explotar eso y nos va a llevar a todos. ¿A usted qué le preocupa? Dios no lo quiera, dijo Cristóbal, porque Odilon opinaba que meter a Dios en cualquier conversación era cosa de bien nacidos. Subieron los 2 escalones hasta la puerta. Odilon extendió las llaves al muchacho. ¿Y el joven Miguel? La voz de Consuelo golpeó la cabeza de Cristal. Ya te dije que ese es un bueno para nada. Sí, insistía Consuelo, pero la sangre es la sangre. Cristóbal nunca llegaba más allá de la puerta. Se rehusaba a encaminar a Odilon hasta su recámara porque en el pasillo inevitablemente se toparía con el retrato de bodas del sobrino, del tal joven Miguel, sonriente, despreciable, tomado de la mano de una mujer gorda, casi sin ojos. «Hasta mañana, señor». «Gracias, güero, no sé cómo pagártelo». La puerta se cerró y rechinaron 2 pasadores. «Hasta mañana, señor». El eco siguió rondando por un rato hasta que la noche acabó por silenciarlo. Las columnas de David Toscana, publicadas con el título de Toscanadas en Laberinto, en el suplemento cultural del diario Milenio, son muy apreciadas por sus lectores. Escuchemos Recuerdos de la mala literatura. Cursé la secundaria en los años 70, para ser precisos, de 1973 a 1976. Supongo que mi escuela no era muy dada a las artes literarias, pues de las aulas no tengo el recuerdo de Sor Juana, o Rulfo, u Onetti, o Fuentes o García Márquez, sino de algunas lecturas que hoy me darían vergüenza. En 1973 el libro de mayores ventas fue Juan Salvador Gaviota de Richard Bach.
Y allí estábamos todos leyendo, explicando lo obvio, subrayando frases como Juan evocó en su pensamiento la imagen de las grandes bandadas de gaviotas en la orilla de otros tiempos y supo, con experimentada facilidad, que ya no era solo hueso y plumas, sino una perfecta idea de libertad y vuelo sin limitación alguna. Sí, muchachos, nos decía la maestra, ustedes pueden ser lo que quieran ser, volar alto, ser libres, y nosotros nos creíamos Juanes Salvadores cuando no éramos sino la manada. El libro, además de cursi y lugar comunesco, tenía malas fotografías e ilustraciones ramplonas sin otro propósito que aumentarle páginas. Encima, venía de una editorial española con esos gachupinismos que nos causaban erisipela. Para comenzar, dijo con una sonrisa seca, llegasteis todos un poco tarde al momento de juntaros. Al año siguiente leímos aquel de los supervivientes de los Andes, y pese a la queja de algunas beatas, en algún momento nos encargaron Pregúntale a Alicia. Quizás eso nos mantendría fuera del mundo de las drogas, o quizá aprenderíamos algunas mañas. Del libro de los supervivientes me quedaron muchas imágenes. Del de Alicia no recuerdo casi nada. Como todos, hube de memorizar un poema. Declamé El seminarista de los ojos negros. Los versos tenían la requerida carga sentimental, sobre todo ahí donde dicen: la niña angustiada miraba el cortejo, los conoce a todos a fuerza de verlos. Tan solo faltaba entre ellos el seminarista de los ojos negros. Pero apenas era para declamarse entre los compañeros. Si uno aspiraba a participar en las asambleas con los padres de familia, eran 2 los poemas reglamentarios. ¿Por qué me quité del vicio? Y el de Mamá, soy Paquito. Si los respectivos declamadores lloriqueaban, más se les aplaudía, aunque ya les brotara el bigote, aunque nadie entendiera eso de cubierto de giras, alábrego y hirsutas, ni mucho menos aquello de y un cielo impasible despliega su curva. Y entre todas las obras maestras de la literatura, ¿qué otra maravilla se eligió en mi escuela como lectura obligatoria? El Triángulo de las Bermudas, que creo que todavía está de moda entre algunos sobrenaturalistas. A veces pienso que la escuela debería ser el sitio donde la gente se educa. A veces la idea me parece una utopía. Y sin embargo veo que hasta la mala literatura deja alguna huella. Deja recuerdos del libro y de haberlo compartido. Nos deja una frase que evoca algún tiempo. El propio bachiller Sansón Carrasco dice que no hay libro tan malo que no tenga algo bueno. Supongo que es verdad, mas los malos libros han de servir como escalón, jamás como cúspide. A cualquier lector ha de llegarle el momento en que, como el cura y el barbero, deba enviar ciertos libros a la hoguera. Y ahí donde hubo malos libros, cenizas quedarán. Libros expósitos es otra de sus columnas. De vez en cuando me encuentro por la calle algún libro expósito. Veo si es de mi interés y decido si dejarlo donde está o llevarlo a casa. El último que rescaté fue un tomo segundo de Guerra y Paz, publicado por el Círculo de Lectores y traducido por Serge Baranov y N. Balmaya. Comparé la traducción con la que siempre he leído de Irene y Laura Andresco, publicada por Aguilar, y me gustó más la segunda por prosa y precisión. Además, desconfié de la edición del Círculo de Lectores porque tiene aroma a refrito y utiliza formas que parecen venir del inglés, transcribiendo los nombres al estilo anglo. Volkonsky, Besukov. Me quedé con el libro, pero ya no hice el intento de conseguir el primer tomo. Alguna vez vi sobre un basurero un libro gordo y bien encuadernado. El título era La casa veneciana de Mary Nixon. Me dieron ganas de acabar de empujarlo hacia los desperdicios, pero me faltó el ánimo de un censor. Quizá de haberse tratado de un Paulo Coelho sí lo hubiese condenado. Entre los libros expósitos hay unos que ya nadie quiere. Las enciclopedias. Así como el video mató a la estrella de radio y las series están matando al libro, Wikipedia hace tiempo que sepultó a las enciclopedias. No sé en qué año se habrá imprimido la última. Las librerías de viejo suelen tener carteles así. Compramos todo tipo de libros excepto enciclopedias. Y alguien que alguna vez mostró con orgullo los más de 100 volúmenes de la Espasa Calpe tiene ahora un lastre en el librero.
Algunas librerías le anuncian a precios de venta que van de los 200 a los 500 euros, pero imagino que el envío por correo triplica ese precio. Esta semana me mudo de casa y no quise hacer sitio para una enciclopedia Salvat, El País, que heredé de un vecino junto con varios centenares de libros expósitos. Nunca la consulté en los 2 años y medio que fui su feliz poseedor. Antes de tomar la decisión final, abrí un tomo y consulté la palabra tortilla. El texto nos revela que en México es pan ácimo que se hace palmeando entre ambas manos una bola de masa generalmente de harina de maíz o sujetándola a presión para extenderla en forma circular y cocerla después. Puedo imaginar a un turista español en alguna tortillería. Dame 1 kilo de pan ácimo de harina de maíz. Si se compara con la información que se da sobre la tortilla en Wikipedia, se entenderá por qué nadie quiso aceptarme la enciclopedia expósita. La coloqué sobre un pretil frente a mi edificio. La gente pasaba y miraba con poca curiosidad. Alguien llegó a toquetear algún tomo. Cada madrugada, a las 3:30, pasa el camión de la basura. El operario examinó los volúmenes unos segundos y los echó en 2 lotes con el resto de los desperdicios. No ha de ser la primera vez que toma tal decisión, pues la realizó con la frialdad de un matarife. Yo me sentí como aquellos espartanos que abandonaban a los niños con defecto en el monte Taygeto para que los devorara alguna fiera. Recuerdo que en 1992 me tocó a la puerta un vendedor de la Enciclopedia Hispánica. Dijo que estaba muy actualizada y con sumo orgullo agregó: «Ya aparece Salinas de Gortari». Poca cosa en este mundo que se actualiza en 1 minuto. Pero no todo lo enciclopédico ha de estar puesto al día. Ciertos artículos sobre arte e historia suelen ser más interesantes, sagaces y profundos en textos antiguos. Por eso, aunque me deshice de la generalizadora enciclopedia Salvat, sí guardo y consulto amorosamente la enciclopedia de Cocina Salvat, editada hace 50 años, pues los callos a la madrileña o las variedades de paella siempre salen mejor con las recetas de la abuela. Finalizamos esta visita a la voz literaria de David Toscana, Premio Alfaguara 2026, con esta columna: Lo que se aprende en las novelas. En Humillados y Ofendidos, Dostoyevsky tiene un personaje que celebra la prosa y denuesta la poesía. Pues, comillas, los versos son absurdos, mientras que en prosa se puede instruir a la gente, se puede hablar del amor a la patria, de la virtud. Comillas. Me espanta pensar en una novela instructiva o didáctica y sin embargo es verdad que leyendo narrativa se aprende bastante. Don Quijote es mi maestro en muchos sentidos, sobre todo ha sido mi profesor de ética. También he aprendido con él mucho sobre la osadía, incluso más que con la Ilíada. Da lecciones sobre la libertad de acción, expresión y pensamiento, y basta leerlo o escucharlo leer para comprender las bondades de nuestro idioma español. Alguien puede decir que una novela no ha de ser didáctica o moralizadora, pero lo cierto es que en muchos pasajes Don Quijote es didáctico y moralizador. Muchos diálogos con Sancho tienen este tono, sobre todo cuando le da consejos para gobernar. Y ya no digamos el discurso de las armas y las letras, en el que da preeminencia a las armas porque... Y es razón averiguada que aquello que más cuesta se estima y debe de estimar en más. Alcanzar a alguno a ser eminente en letras le cuesta tiempo, vigilias, hambre, desnudez, váguidos de cabeza, indigestiones de estómago y otras cosas a estas adherentes que en parte ya las tengo referidas. Mas llegar uno por sus méritos a ser buen soldado le cuesta todo lo que al estudiante, en tanto mayor grado que no tiene comparación, porque a cada paso está a pique de perder la vida. 2 frases de Don Quijote llevo siempre en la cabeza desde que lo leí por primera vez. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida, y por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres. Y otra que sirve como acicate: sábete, Sancho, que no es un hombre más que otro si no hace más que otro. Supongo que aceptar de buena gana a Don Quijote como un sabio que nos da lecciones está en la magia de la prosa de Cervantes.
Si lo comparo con Tolstoy, veo que el ruso fue un grandioso novelista cuando quiso contar historias, pero se volvió fatigoso e irritante cuando se propuso moralizar. A Poznichev, el protagonista de la sonata a Kreutzer, dan ganas de cerrarle la boca, cosa que se logra cerrando el libro. Resurrección o cuentos como ¿Cuánta tierra necesita un hombre? Son chafos al estilo de la madre de Gorky. Nuestra alimentación excitante y demasiado abundante, junto con la ociosidad física más completa, no es otra cosa que la incitación sistemática a la lascivia, dice Poznichev. O bien, entre tantas otras bobadas, vaya usted a decirle a una madre o a su hija que no se preocupan más que de la casa del marido. ¡Qué ofensa! ¡Qué ofensa, Dios mío! Sin embargo, no hacen otra cosa, ni tienen otra cosa que hacer. El detalle es que Tolstoy no creó Poznichev como un cretino insufrible, sino como su propio portavoz. Comparemos las frases de Cervantes sobre la libertad y el hacer con esta de Gorky, que parece salida de un libro motivacional. Cuando se marcha hacia adelante hay que luchar incluso contra uno mismo. Hay que saber sacrificarlo todo hasta el corazón. Consagrar la vida a una causa, morir por ella no es difícil. Sacrifica más, sacrifica también lo que te es más querido que la vida. Entonces crecerá con fuerza lo que de más caro hay en ti, tu verdad. Casi escucho You Are a Child of the Universe y la voz de Manuel Bernal. Mucha gente recela lo contrario, que las enseñanzas en las novelas sean inmorales y por eso muchas obras han sido censuradas, sobre todo para las mujeres, y los novelistas han sido perseguidos. Pero lo que mayormente asustaba en ellas eran cuestiones sexuales, la famosa obscenidad. Ahí están Lolita, el amante de Lady Chatterley, Ulises, Moll Flanders, Madame Bovary, las obras del Marqués de Sade y tantas otras. Curioso es que Dostoyevsky no ha corrido con esa suerte de censura cuando tiene las escenas más perversamente eróticas entre los clásicos del siglo XIX. Él mismo llegó a espantarse con un episodio que escribió para demonios y decidió encajonarlo, mas por fortuna su viuda lo dio a la luz y forma parte de la novela en ediciones no mojigatas. En muchos pasajes violentos de Dostoyevsky es difícil detectar si hay espanto o fruición. Pensaba en estas cosas cuando escuchaba un debate sobre la Odisea. ¿Qué enseñanza moral podía darnos un hombre que mata a los 108 pretendientes de su mujer? Sin darle muchas vueltas, quizás enseña que un hombre debe matar a los 108 pretendientes de su mujer. Hoy en Literatura para Oír, David de Toscana, Premio Alfaguara 2026, escritor mexicano. Literatura para oír. Textos, relatos, cuentos y narraciones hablados. Realizador Jorge Echavarría. Lector Carlos Ignacio Cardona.